Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que el sol apró y supo a la luna el nácano, y allí descanso hecha un remanso mi propia piel. Alma de los dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas. El río está bravo y estoy cansado para volver. Piensas que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río bien, llévate pronto este canto lejos. Está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. El pastor Marcelo Robles el próximo lunes estará como habitualmente con nosotros. Permítanme compartirles un texto y se trata de Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, y yo lo voy a ir leyendo y les pido que nos metamos en el texto este que es fascinante, ¿no? El texto comienza de una manera muy patética y nos habla de nuestro pasado fuera de Cristo. Dice enfáticamente y literalmente que estábamos muertos en vida. Ahora, el texto comienza diciendo que en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Versículo 3, en ese tiempo todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, y dice al final que como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Fíjense la combinación de estas diferentes personas del plural, ¿no? Ustedes, todos nosotros, ellos, los demás. Sin duda, en esta descripción está involucrada la biografía espiritual de todos los seres humanos. Ninguno escapa de acá, ¿no es cierto? Y este triste texto comienza diciendo que en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban, o sea, no era algo casual que pecaron una vez, sino que andaban, practicaban, caminaban, dice el texto, en estas transgresiones y pecados. Y es muy interesante esta vinculación de estas dos palabras, porque transgresiones traduce un término que es paraptoma, que habla de faltar a una ley, quebrar una ley. Y pecado traduce jamartía, que habla de errar al blanco, no dar en el centro. Entonces, la primera palabra nos habla de una rebeldía, un ir en contra de lo que Dios pide. Y la segunda nos habla de un fracaso, una insuficiencia, no llegar a la perfección. Y pensaba en clave de trabajo, ¿no? Transgresiones. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas contrarias a nuestra propia función en el trabajo, ¿no? Y pecados. ¿Cuántas veces tenemos que darnos cuenta que no somos el comerciante perfecto, el empleado perfecto, el compañero de trabajo perfecto? Bueno, en estos pecados andábamos, y esto arroja una suerte de realidad, ¿no? Pensábamos ayer en esta serie que se hizo famosa en televisión hace unos años atrás, en este mundo raro y desconcierto con la pandemia y demás crisis, ha pasado de todo, ¿no es cierto? Pero todavía lo que no pasó fue que haya zombies caminando. Bueno, metafóricamente, vivimos en un cementerio, ¿no? Donde las personas desde que nacemos somos muertos en vida.
Con muchas virtudes, sí, porque llevamos impresa la imagen de Dios en nosotros, pero caída. Y eso hace de que para Dios no tengamos vida y estemos muertos en vida. Y el texto sigue con una panorámica muy oscura, ¿no es cierto? Dice que andábamos conforme a los poderes del mundo, los poderes del cosmos. Y acá se refiere al sistema en que vivimos, ¿no? Somos llevados por el sistema y practicamos conductas, hábitos y actitudes contrarias a lo que Dios desea, ¿no es cierto?, para su creación. Sigue diciendo que se conducían según el que gobierna las tinieblas. Este personaje siniestro es el mismísimo Satanás, ¿no es cierto? Dice, ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Está diciendo que el negocio del diablo es comerciar desobediencia y la vende constantemente y consigue compradores en cada esquina, ¿no? Ahí me imagino al diablo mismo como un arbolito, tratando de hacer cambio en cada esquina de las calles de la vida, y nosotros cuántas veces hemos comprado. Así que este texto de estos 3 versículos de Efesios capítulo 2 son muy oscuros y nos dejan un sabor tan amargo, ¿no? Donde Dios nos ve desde que pisamos el planeta como personas sin vida, esclavos del sistema, esclavos del mismo diablo, de nuestra propia carne, porque dice que seguíamos nuestros deseos pecaminosos, estábamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y propósitos. Y termina diciendo, éramos objeto de la ira de Dios. Interesante este concepto que a veces no lo escuchamos tanto, acostumbrados a ver a Dios como el barba bueno, el abuelo que ama a todos, bueno, un Dios de enojo, un Dios de ira, pero que lejos de hablarnos de un Dios malo, nos habla de un Dios bueno que no puede no enojarse frente a lo malo. Así que nuestra condición es esta, ¿no es cierto? Desde que venimos a la vida, muertos en vida. Este era nuestro pasado. Esclavos, condenados delante de Dios. Pero el versículo 4 tiene un maravilloso pero Dios. Pero Dios. Y esa imagen ahí es porque una vez escuché de un pastor que en su oficina pastoral tenía un cuadro en la pared que simplemente decía, pero Dios, Efesios 2:4. Un pero Dios maravilloso que lo cambia todo y que nos va a decir a continuación que este Dios, este Creador es tan rico en misericordia y tiene tanto amor hacia nosotros que nos dio vida en Cristo. Y esta es la buena noticia con la cual salir a la ciudad hoy y cada día levantarnos, ¿no es cierto? Nos dio vida en Cristo. Y dice a continuación el apóstol que nos dio vida con Cristo, nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Es interesante esas 3 cosas que Dios hizo con nosotros junto con Cristo. Porque en el texto de Pablo es muy claro eso, ¿no? Dice, literalmente dice, nos co-vivificó con Cristo, nos co-resucitó con Cristo y nos co-sentó, entronizó con Cristo. Dios cambió drásticamente nuestra realidad gracias a ese pero Dios. ¿Cuándo lo hizo? Bueno, cuando resucitó a Jesús. Esa pintura que ustedes ven ahí se llama La Resurrección de Cristo. Es una pintura de Piero de la Francesca del siglo XV, mediados del siglo XV. Y fíjense que él quiso ahí representar justamente la resurrección de Jesús. Y ven a Jesús ahí en el centro de la escena, los soldados dormidos al pie de la tumba. Y algo que me llama mucho la atención de este cuadro es que de un lado el paisaje es inhóspito, desértico, sin vida, estéril, y del otro lado florece, es primaveral, hay vegetación. Es como que la irrupción de Jesús resucitado lo cambia todo. Y esto tiene que ver con nosotros, porque ¿cuándo Dios hizo esto de darnos vida? Bueno, cuando históricamente en el evento Cristo lo entregó a Él en la cruz por nuestros pecados y lo resucitó. Ahí nos resucitó juntamente con Él y nos dio el honor de estar sentados en tronos
con Él. Y después, en nuestra propia experiencia, lo hizo ese día que el Evangelio nos hizo clic en nuestro oído, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y dijimos, sí, realmente esto es maravilloso. Dios me amó a pesar de mí. Este texto es tremendo, ¿no es cierto? Y ahí, a partir de ahí dice que Dios nos dio vida y que todo esto lo hizo para mostrar en los tiempos venideros, o sea, en la eternidad, la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Esta palabra mostrar habla de una exhibición que Dios hace, una exhibición eterna. Y ayer le mostraba a los hermanos esta foto de quizás el club de fútbol más ganador de toda la historia, en todo el mundo, ¿no? El Real Madrid de España. Esa es la sala de trofeos del Real Madrid. Bueno, ¿cuántos trofeos exhibidos? Bueno, la idea del texto de Pablo es que nosotros somos trofeos de Dios por la eternidad, frente a otros seres humanos, frente a los ángeles, frente a los seres celestiales. Somos una demostración de lo que la gracia de Dios fue capaz de hacer. Hoy cada uno de nosotros somos una demostración frente a los demás de lo que Dios por su gracia hace, porque por su gracia hemos sido salvos a través de la fe, y esto es un regalo de Dios, no hay mérito nuestro. No por obras, de manera que nadie puede jactarse delante de Él. Somos su hechura. Esa palabra hechura traduce el término poema, de ahí viene poema. Somos una obra de arte de Dios, somos un poema, somos el mejor verso de Dios, para que andemos en buenas obras que Dios dispuso de antemano, para que las pongamos en práctica. Y fíjense que aún las buenas obras que Dios dispuso para nosotros son obras que Él preparó, las puso como huellas en nuestro caminar para que nosotros andemos en ellas y las pisemos. Empezó diciendo que antes andábamos en pecados y delitos, y ahora termina diciendo que ahora vamos a andar en buenas obras porque Dios preparó buenas obras para nosotros. Termino con una frase de Søren Kierkegaard, el filósofo teólogo de siglos atrás. Él decía, nuestras buenas obras son como regalos que un niño hace a sus padres, pero que han sido comprados con dinero de sus padres. ¿Qué está diciendo? Aún nuestras buenas obras no son un mérito nuestro, sino que es Dios mismo que nos da la fuerza para concretarlas. Y Él es el que las preparó para que simplemente nosotros nos metamos en esas buenas obras que tiene para nosotros. Pensando en este texto, en clave de trabajo y de vocación al salir ahora a nuestra ciudad, a nuestros trabajos, bueno, dos puntitos muy, muy sencillos. Nuestra identidad está en lo que somos en Cristo, por gracia de Dios. No en nuestros logros, no en nuestro desempeño, sino en qué hizo Dios en Cristo al darnos vida. No en cómo nos va, no en cómo nos sentimos, sino en lo que somos en Cristo por esta gracia tremenda de Dios, este favor inmerecido. Y la segunda cosa es que el llamado ahora es hacer sus trofeos y exhibir quién es Él para nosotros. Exhibirlo concretando tantas buenas obras que Él tiene preparadas para nosotros. Ahora, hoy mismo lunes y esta semana, cuando vamos a nuestros trabajos, ahí hay buenas obras que están preparadas por Dios para que seamos bendición a nuestros compañeros, a nuestros clientes, a nuestros jefes. Qué maravilloso. La gracia de Dios nos siga refrescando lo que Él hizo por nosotros y sosteniendo para honrarle en respuesta a lo que Él hizo y nos dio. Está aclarando y vamos pescando para vivir.